a Paz para el Alma, aquí desde Hollywood para el mundo entero, radio mifortaleza.com. Así que saludamos de una manera muy especial a todos los que se están conectando a través de la radio, de la página web, también los que están a través de las redes sociales y aquellos que están entrando directo también por el teléfono. Paz para el Alma, recuerden, existe justamente para llegar a la familia, al matrimonio, bendecirles y especialmente poder proveerles de herramientas eficaces para que puedan vivir mejor como Dios quiere que también vivamos. El día de hoy entonces ya estamos de regreso con Miguel Ángel y es un tema muy lindo el de hoy. Seguramente dentro de instantes van a estar conectándose algunos de nuestros amigos y estamos entonces contentos, Miguel Ángel, a pesar del terrible tráfico que esta mañana tenemos en el sur de California. Sí, en el sur de California, particularmente en el área de Los Ángeles, pero bueno, estamos aquí y tenemos el gozo de estar sirviendo, ¿verdad? Así en el es. ministerio. Y creo de que estamos de celebración, Roberto. Sí, porque en estos días, no tengo presente en este momento la fecha exacta, pero cumplimos un año de estar aquí en Radio Mi Fortaleza gracias a el apoyo incondicional de nuestro hermano Esteban y también de todos aquellos hermanos y amigos que nos siguen. Y tú sabes que yo me estuve despidiendo hace poco, un día que tú estuviste ausente. Ajá. Pero el hermano Esteban nos está apoyando para que continuemos y también fueron muchos los hermanos que reaccionaron y ¿Reaccionaron bien? reaccionaron bien. Bueno, ¿quieren que sigamos? Quieren que sigamos, a pesar de todo. A pesar de todo. Sí, Ustedes son muy buenos, de veras, son gente muy buena. sí, o sea, ahí vemos la misericordia, La de Dios, ¿no? misericordia y el amor de Dios. Y precisamente estamos hoy para hablar de las 7 decisiones, 7 un libro decisiones. muy reconocido. No 6, no 8, 7 decisiones. 7 Quede decisiones, sabemos que en el medio cristiano muchas veces el número 7 es un número como favorito, ¿no? Sí, y muy a veces se usa para muchas cosas, pero básicamente lo que tiene que ver la conducta humana coincide con este número y hay decisiones. Según este autor, hay decisiones que deben ser planteadas en diferentes áreas de la vida. Porque uno puede andar muy bien en determinadas áreas y de pronto hay otra área que no anda tan bien y va a afectar a las otras áreas. O sea, nosotros como ser humano somos un todo. No podemos separar, una cosa es, vamos a decir, la persona, y otra cosa es el pastor, otra cosa es el esposo. Hay quienes los separan, pero en determinado momento los caminos se van a cruzar. Es interesante, ¿no? Pensando un poco en el autor del libro que estás leyendo, Miguel Ángel, de las 7 decisiones, pensando en Andy Andrews, verdaderamente él reconoce que el tema de los hábitos es sumamente importante, de cómo estamos reaccionando, qué está pasando en nuestras vidas en relación a los diferentes hábitos. Hay hábitos buenos y hay hábitos no tan buenos. Definitivamente que sí. Y ahora me gusta que el autor se hace algunas preguntas, por lo menos hay como unas 7 preguntas, y estas preguntas son muy buenas porque generan el diálogo para que también usted que nos está escuchando pueda pensar en esto. ¿Qué es lo primero que usted hace, por ejemplo, cuando está deprimido? ¿Hay algo que lo deprimió? ¿Una mala noticia? ¿Un disgusto que tuvo con su esposa o con su esposo? ¿Un disgusto por sus hijos? ¿En su trabajo algo pasó y
viene y causa un estado de depresión, vamos a decir. Se siente deprimida o deprimido por esa situación. No estoy hablando de un caso de depresión crónico o donde ya a usted le han diagnosticado con un problema de depresión, sino nos referimos en esta pregunta a cuando hay algo justamente que le causa a usted ese estado de depresión. ¿Qué es lo primero que usted hace entonces? Piense un momento, en un segundito, ¿qué es lo primero que usted hace? En segundo lugar, otra de las preguntas justamente de Andy Andrews es: ¿cuál es la decisión más importante que alguna vez ha tomado en su vida? Esto está más fácil, ¿verdad? A veces podemos dar varias, pero ¿cuál es la decisión más importante que usted ha tomado en su vida? Si quiere vamos avanzando en algunas preguntas para bueno. No abrumar a nuestros oyentes, si no me parece tengo bien. Muchas preguntas. Y ¿sabés qué me viene a la mente? ¿Qué es lo que usted hace cuando está deprimido? ¿Te acuerdas de Elías? Elías, el profeta. ¿Podemos decir que estaba en derrota él? Increíble, él tal vez tenía ese estado, ese sentimiento de derrota, ¿no? Tenía ese sentimiento de derrota que no era más que un sentimiento y también un temor escondido. O sea, por la amenaza de Jezabel, ¿verdad? Claro. Pero si Dios ya le había mostrado el poder que en él tiene, ¿qué puede hacer eventualmente una persona en contra de alguien que está representando a Dios, que está sirviendo a Dios y que le está siendo fiel a Dios? Entonces, cuando, o sea, ¿por qué trato esto? Si bien nosotros regularmente tratamos temas de matrimonio, pareja, familia, pero como creyentes también tenemos nuestras luchas, nuestras tribulaciones, los momentos de depresión. Los momentos de depresión son normales en la vida de cualquier persona. Vale decir que la depresión es uno de los estados anímicos del ser humano. Es uno de ellos. Nadie está exento de la depresión. Hay situaciones que aún el mismo Señor Jesús se conmovió y sintió pesar. Cuando estamos hablando de pesar, estamos hablando de un estado de depresión. Cuando hay congoja, cuando hay dolor, aún por el dolor ajeno. Entonces, ese estado nos lleva a deprimirnos. ¿Qué es deprimirnos? Hemos tratado en otra ocasión, Roberto, si te acuerdas, de que deprimir es funcionar debajo del nivel de lo normal. O sea, depresión, o sea, debajo de la línea de lo normal. Entonces nuestras funciones humanas, nuestro desarrollo diario, nuestras actividades, están trabajando a menor capacidad. No digo velocidad, pero sí a menor capacidad, aunque también nos cuesta desarrollar pensamientos, ideas, conceptos, o contestar preguntas, interrogantes, tomar decisiones precisamente. Por eso esta es la primera pregunta. Sí. Es ¿qué hace usted de lo primero que hace cuando está deprimido? O sea, porque la depresión causa un estado como de shock y uno queda como neutralizado. Como que se mete en una caja la persona, ¿no? Donde piensa que nadie le puede ayudar, que nada puede salir mejor, que lo que le ha sucedido es lo peor de la vida. Es decir, se rodea, siente que es bombardeada o bombardeado por un montón de pensamientos que todos son negativos. Pareciera, en un estado de depresión, nada parece ser positivo. Estar en un pozo. ¿Te acuerdas de José? O sea, estaba en un pozo, o sea, pero es Dios el que lo saca. Me gusta Daniel, que también estuvo en un pozo diferente, ¿verdad? Pero me gusta que podríamos pensar que en un momento dado él también podría haber entrado en un estado de depresión, no decir, bueno, pero ¿por qué me está pasando esto? He sido fiel a pesar de todas las situaciones que he vivido, a pesar de mis enemigos, y ahora estoy acá a punto de ser devorado por los leones. Sin embargo,
toma una ruta distinta en cuanto a esa línea de pensamiento que él tiene, porque está tan seguro en quien ha creído que Correcto. al siguiente día, ¿verdad? Cuando el rey desesperado pregunta, Daniel, el Dios al que sirves, te ha guardado, ¿verdad? Y él responde. Que creo, en ese sentido, creo que la depresión puede estar presente, sí, en la persona. No obstante, lo que se debe tomar en cuenta es qué respuestas das a ese estado. Claro. ¿Me dejo llevar por la depresión? ¿O la estoy cargando en mi corazón, pero estoy haciendo lo que debo hacer? ¿Cómo reacciono, verdad? Es la acción que sigue inmediatamente al tema de depresión. Y mira, los dos ejemplos que pusimos, como siempre, igual Dios actúa. Dios puede actuar de una manera en que, como en el caso de José, de que parece que queda ahí como olvidado. Pero es Dios que está en control de eso. Hace que los demás piensen eso. Pero Dios ya tenía un plan para él. En el caso de Daniel, que tú citaste, Dios paró el ataque del enemigo, que eventualmente en ese caso eran los leones. Entonces, él le demuestra a aquel que había enviado a los leones, al rey, de que, por eso después dice, el Dios es tu Dios. O sea, porque tenía que ocurrir algo sobrenatural para de que aquel no creyente viera el poder de Dios. Y los sátrapas que le habían acusado, sí, ¿verdad? Que terminaron muy mal, por cierto. Los consejeros, ¿sí? Los consejeros, supuestos consejeros. Así que entonces, queridos amigos y amigas, verdaderamente es tan importante que usted piense qué es la reacción que usted va a tener cuando venga el estado de depresión. Yo le animo inclusive a que le pida a Dios que le ayude a tener como un sensor, vamos a decir. El otro día estaba viendo la presentación de estos autos modernos que aparecen hoy. Se han dado cuenta que están saliendo unos automóviles que cuando uno está manejando, y si uno por A o B razón se desvía hacia la izquierda o hacia la derecha y se acerca mucho a otro carro, entonces el sensor comienza, ¿no? Tiene un sonido para decirle al conductor, mira, te estás desviando, ¿no? Es muy, muy sensible todo esto. De alguna manera necesitamos entonces pedirle a Dios que nos ayude a tener ese sensor para darnos cuenta cuando estamos entrando en estado de depresión. Porque creo que el problema de entrar en un estado de depresión es cuando no lo advertimos, y entonces el primer paso al estado de depresión inmediatamente va a querer llevarme a un segundo, a un tercero, es decir, cada vez a un pozo más profundo, y cuanto primero más subsuelo, segundo subsuelo. Y cuanto más profundo voy, mucho más me va a costar entonces volver a la superficie. Cuando la persona está involucrada en una situación así, piensa en el problema. Pero precisamente lo que aconseja el autor que hemos citado es pensar en la solución. No enfocarte en el problema, que te consume más energía. Correcto. Entonces, pensar en la solución, no en el problema. El problema sabemos que está. Entonces, trabajemos mentalmente en la solución del problema, en cómo debemos de encararlo. Entonces, es decir, de que si estoy deprimido, ahí dejo esa situación de lado y me enfoco en buscar la solución. Correcto. ¿Sabes que una de las cosas que me atrevo a compartir, justamente hace ya tiempo atrás, tuvimos en el centro familiar un paciente que tenía bastantes problemas con la situación de depresión? Era algo de lo cual entraba y salía cada semana, cada mes. Y una de las cosas que le ayudó, y le comparto esto para que nuestros radioescuchas también de repente puedan sentirse motivados a que esto es algo que los va a sacar adelante, conforme fuimos también
sacando de la palabra de Dios ideas, conceptos, principios para luchar contra estos puntos depresivos que tenía esta persona. Resulta que una de las cosas que hasta el día de hoy justamente nos decía le ayuda mucho es tener un compañero, es decir, como ese amigo con el cual se hace como un pacto, ¿no? En el sentido de que va a estar dispuesto a recibir esa llamada a cualquier momento, cualquier día, cualquier hora, para que la otra persona le diga, ¿sabes qué? Me siento triste, me siento deprimido, y entonces la otra persona poder ayudarle a conversar. Lo que hicimos fue de que también, una vez que nos dijo que tenía a este buen amigo dispuesto a ayudarle, le dimos por escrito una serie de herramientas que la otra persona podía utilizar a la hora de conversar telefónicamente. Y esto comenzó, se sucedieron las primeras llamadas telefónicas, los primeros momentos en que el otro amigo, que ya había dado su palabra de que estaba dispuesto entonces a apoyarle, tuvo que entrar en acción. Y realmente nos dice el día de hoy que esto ha funcionado muchísimo, ¿no? Claro que aquí tuvo que entrar en la escena justamente una segunda persona, a esta amistad que estuvo dispuesto a acompañarle en este proceso. Y ahora hace ya mucho tiempo que no tiene un pozo depresivo, pero todavía obviamente continúan estas charlas con su amigo, aunque su amigo vive bastante lejos, en realidad fuera del estado, pero le ha ayudado muchísimo. Y vimos como una técnica, algo que no quiero decir que en todos los casos se pueda dar, pero lo comparto porque fue algo que ha funcionado en la vida de este paciente, y la verdad que hay muchas maneras que podemos enfrentar la depresión, pero esta es una de ellas, ¿no? Lo que estaba haciendo, digamos, tu amigo, el que le ayudaba, estaba negociando la libertad de la persona. La depresión tiene dos extremos. Regularmente las depresiones mayormente están ligadas a un hecho o momento histórico del individuo. Hecho o momento histórico del individuo. Definitivamente. Hecho en función de algo que experimentó, o momento histórico en función de situaciones ajenas a la voluntad, tal vez o mayormente en el entorno familiar. Por ejemplo, venimos de padres separados, sabemos que eso históricamente es así, no tuvimos nada que ver en el asunto. No pudimos hacer nada, claro. Pero eso es parte de una carga emocional que está bien escondida. No me hago cargo, pero tampoco me descargo. Y no hemos podido experimentar sanidad de repente en esa área, ¿verdad? Entonces, correcto. Entonces, hay los dos extremos, uno es el pasado y otro es el futuro. Entonces uno tiene que tomar la decisión, como hablamos al principio, de generar el cambio. Y cuando un creyente está en esta situación se pregunta, pero, ok, ¿y Dios no cambia las cosas? A ver, Dios quiere cambiar las cosas. Tal vez Dios está haciendo las cosas para cambiarlas, pero tal vez no le estamos dejando. O a veces porque no lo está haciendo a nuestra manera, sino a su manera. Ese ¿Sí? es el asunto, ¿verdad? Entonces, sí, como que te acuerdas, bueno, como un cuento tipo chiste, ¿no? De que había como una inundación y entonces la persona que dirigía ahí aquella iglesia vio que la inundación venía y se sube el campanario. Entonces Dios le había hablado antes de que llegue el agua. Mira, va a llegar el agua, se va a inundar esta ciudad. Bueno, entonces me meto adentro y cierro la puerta. Pero el agua igual pasó a través de la puerta.
Y bueno, después otra vez, bueno, me voy a subir al campanario, pero el agua subió mucho. Llegó hasta el campanario. Y mientras estaba ahí pasaban una gente con botecitos y le decían, oiga, venga, venga, súbase al bote. No, yo estoy esperando que Dios me va a sacar de esto. El agua lo tapó. Y se fue con el Señor. Entonces, allá le preguntó, ¿y por qué tú me dejaste? Yo te hablé una vez, 2 veces, 3 veces, tú no me escuchaste. Entonces, ¿qué es? Como tú dices, Dios obra en nosotros, pero nosotros le damos el lugar a Dios. Entonces, volvemos a lo de la carga. Si venimos de familias disfuncionales, y ambos conocemos esa situación, es una carga que llevas inconscientemente, pero depende de uno seguir cargándolo o no. Ahora, tú dirás, no, yo no la estoy cargando. No la estás cargando. Pero ¿y por qué de pronto hacemos cosas, como diría Pablo, no hago lo que quiero, sino lo que no quiero hago? Entonces ahí está trabajando el pasado. Correcto. A nivel inconsciente. ¿Sabes, Miguel, viene a mi mente algo que cuando hemos estudiado un poquito de psicología, hay algo que pasa en los seres humanos en relación a este asunto de depresión, especialmente si estos problemas han comenzado a temprana edad, sí, que también obviamente sucede, y hoy más que antes todavía. Tú sabes que algunos psicólogos le llaman el efecto elefante, y se me dio por investigar qué es eso del efecto elefante. Fíjate que una de las cosas que suceden, seguramente los que nos están escuchando alguna vez habrán ido a un circo, ¿no? Ahora ya está prohibido, pero hace muchos años atrás los circos tenían la oportunidad de tener animales en su show, sí, entre ellos a los elefantes. Y cuando uno entonces llegaba a esos lugares veía que los elefantes son enormes, pesan más de 1 tonelada, en fin, y hacen una serie de contribución al show, vamos a decir, ¿no? Con su fuerza, con su destreza, etc. Pero lo interesante de esto, que cuando termina el show, la gente se va, no sé si lo has hecho, pero yo una vez de pequeño, estábamos allá todavía en Buenos Aires, y cuando en el verano es muy largo, había 3 meses de vacaciones, y tener a un adolescente en la casa por 3 meses sin hacer nada es terrible. Sí. Así que entonces nos escapamos una vez a ver detrás del circo. Y una de las cosas que me impresionó es ver a esos animales tan grandes que tenían un grillete en la pata trasera. Un grillete grande, es como una argolla, sí, de metal, y con una cadena. Pero lo que más llamaba la atención es que esa cadena no estaba ajustada, digamos, a un cepo enorme, a una, sí, gran pared. Simplemente era una estaca que podría tener tal vez, no sé, unos... metro. Sí, algún metro, 90 centímetros de altura, nada del otro mundo, clavada en la tierra y listo, eso era todo. Un palito. Sí, algo que cualquiera hubiera pensado, bueno, con la fuerza que tienen estos animales... Con un soplido lo saca. Sí, solamente hace un pequeño movimiento con su patita, la arranca y se va, se sale del circo, sale corriendo. Pero sin embargo, estos animales estaban haciendo, nuestros hermanos que están en la radio no pueden verme, pero piénselo usted, como un movimiento, un vaivén, así, el elefante, para aquí, de izquierda a derecha, y eso era todo lo que hacían. Y llamaba la atención esto. Y uno de mis amigos le preguntó a uno de los que trabajaba ahí, óigame, pero ¿cómo puede ser que estos elefantes tan grandes, enormes, no sean capaces de escaparse? Si la estaca esa no creo que sea tan difícil de sacarla. Bueno, es cierto, para ellos sería fácil, pero ellos nunca lo van a hacer. ¿Pero por qué nunca lo van a hacer? Porque estos son elefantes que los hemos criado desde muy pequeños, no han llegado ya adultos aquí, sino estuvieron en cautiverio desde pequeños, y desde que nacieron
se les puso un grillete, se les puso una cadena y se les amarró a esa estaca. Como ellos eran pequeñitos, entonces obviamente esa estaca sí era suficientemente fuerte para que ese elefantito durante ese primer año no se desprendiera de allí. Así que entonces llega un momento en que ese elefante, que es un baby todavía muy joven, desiste de la idea de escaparse, porque dice, no, yo de acá nunca voy a salir, esta estaca siempre va a estar ahí. Y ahora que el elefante es grande, ya tiene grabado aquí en su coeficiente mental que nunca va a salir, que nunca va a poder romper la estaca, porque se le quedó grabado, a pesar de que ahora es adulto, es grande, es fuerte. Por eso es que algunos psicólogos le llaman el efecto elefante, porque hay personas que aunque tienen todos los elementos, las condiciones y hasta conocimiento para salir adelante de su problema, sin embargo, el efecto elefante los hace estar amarrados a una estaca todavía, a algo que los sujeta, a pesar de que sí podrían salir adelante, pero siguen diciendo, yo no puedo, yo no voy a salir adelante con esta depresión, esto lo voy a tener por el resto de mi vida, así me voy a morir, etcétera, etcétera, etcétera. Tal cual. Escuchándote, Roberto, que es una excelente definición que estás dando, me imagino, dejando el elefantito, que es una muy buena ilustración, me imagino un árbol, o sea, la persona adulta, con un background, un pasado como el que estamos tratando, me imagino un árbol frutal sin fruta. Creció, se desarrolló, podemos decir maduró. ¿Tiene nombre de árbol frutal? ¿Aspecto? Sí, tiene nombre de árbol frutal, tiene el aspecto, pero no da fruto. Entonces, no da fruto precisamente por la carga del pasado, lo que tú estabas planteando en la ilustración del elefantito. Ahora, es una cuestión de información y de decisión. Es decir, tenemos dos elementos ahí. Una es la información de nuestro pasado, que incluso, aunque hayamos estado presentes en las situaciones familiares de nuestro entorno al tiempo de nuestra crianza, pero no hemos sido totalmente testigos. O sea, no puede venir, por ejemplo, tu madre, nuestro padre, y decirte, mira, pasó tal cosa, así, así. Yo no sé. Yo no sé si lo que tú me estás diciendo es o no es. Porque eventualmente escucho dos campanas. Aparte, el hijo no tiene nada que ver en esa situación. Correcto. Es una situación del matrimonio. Por tanto, yo, si tengo que estar en esta posición, tengo que desprenderme del poder que el pasado históricamente está ejerciendo sobre mi voluntad. Tengo que en un momento dado verme como un árbol frutal y tal vez sorprenderme. Decir, como si el árbol pudiese mirarse a un espejo y decir, pero yo soy un árbol de fruta, ¿por qué no doy fruta? Definitivamente que sí. Entonces, no puedo cargar la responsabilidad que es de otra persona. No me puedo hacer responsable, no puedo comprarlo, hacerme propietario de esa situación, ¿verdad? ¿Y tú sabes qué otra condición causa esto más allá de la incapacidad de poder desarrollarse? ¿Tú has visto de que hay personas que les cuesta de pronto reír? Sí, conozco muchas personas con ese problema, es cierto. ¿Sabes que en nuestra mente, en nuestro cerebro, es tan perfecto, ¿no? Dios nos hizo tan perfecto que por ejemplo, los sabores o las emociones se guardan en lugares diferentes. Pero, por ejemplo, lo salado, que hay una memoria, no lo guarda en el mismo lugar que la memoria para lo dulce. Ahora,
con respecto a las emociones, las memorias, digamos, feas o drásticas o que han lastimado a nuestra persona, y aquellas memorias que han producido gozo, felicidad, etcétera, están pegaditas, pero no están mezcladas. Por eso es que la persona puede pasar, por ejemplo, de la risa al llanto o viceversa. Así. Wow. De manera... ¿Tú has visto esas situaciones? Esos cambios. Ok. Esos cambios. Pero cuando partes del cerebro están ejerciendo mayor autonomía, es decir, de que se desprenden en sus funciones de la parte, digamos que la parte que me entristece, ejerce poder sobre la otra. Y como que la adormece y no permite que evolucionen o se desarrollen los sentimientos de alegría, gozo, complacencia, ese tipo de situaciones. Por tanto, la persona que tiene elementos traumáticos desde su infancia y que no los ha superado, lo sigue arrastrando, y no solo que lo sigue arrastrando, podemos decir que voy a usar una palabra un poco dura, va a contaminar a su cónyuge, sea este hombre o mujer, cual sea el caso de la persona. Una situación tóxica. Es una situación tóxica. Y por supuesto, por ende, lo va transmitiendo también a los que continúan, o sea, a la siguiente generación. Entonces estamos en un círculo vicioso. Interesante que ahora que nos acercamos aquí, al menos en California y en muchos países de Centroamérica, también a la famosa celebración de la herencia hispana. Este domingo en muchas partes de California se celebra esto. Y hablando de esta herencia, pareciera ser entonces que también esta situación en cuanto al carácter, entonces a la personalidad, se va transmitiendo. Parece ser que hay como una herencia, porque uno descubre también con el paso del tiempo personas que tienen estos mismos síntomas, y cuando conversamos resulta que su papá y su abuelito también caminó por ahí, solo que ellos no recibieron nunca ayuda. Es un estigma. Sí. Que necesita, obviamente, romperse, en realidad. Detrás de eso hay escondido, vamos a llamarlo un fantasma. O sea, no estamos hablando de fantasmas de Hollywood, ¿verdad? Bueno, estamos en la ciudad de Hollywood precisamente, pero no. Ni tampoco el fantasma de la ópera. Sí. Uno de los fantasmas que se esconde detrás de estas características es el temor. Y el temor, vamos a decirlo así, es un personaje que se mantiene agazapado. Está escondidito. Procura esconderse, pero cuando sale determinadas situaciones, no se anima a dar el paso. No quiere salir de ahí. Porque, digamos, su memoria histórica lo lleva de que si en el paso que tiene que dar corre riesgo, y no estoy dispuesta a correr más riesgo porque ya estoy pagando un riesgo que eventualmente no me correspondía, pero todavía no es consciente de que no le correspondía, sino que se está haciendo cargo. Por eso la figura que estamos planteando, que tú mismo has planteado, el niño, cuando crece en ese medio ambiente, se siente culpable de la situación de los padres. Y hasta se siente responsable. Por mi culpa está pasando esto. Entonces aparece el temor al fracaso. Sí. Es por eso que no se toman decisiones al respecto. He conocido personas, hemos tenido pacientes también en el centro de personas que, por ejemplo, no se han casado porque han llegado a creer que ellos fueron los culpables de que cuando esta persona tenía 4 o 5 años de edad, de que sus padres se divorciaran. Y en realidad, un niño de 4 o 5 años no puede ser el causante.
más allá de repente que los padres puedan argumentar algo así. Pero en realidad los padres nunca argumentaron eso en una entrevista que tuvimos oportunidad de hacer. Pero esta persona, imagínate tantos años, ahora ya era una persona que había superado los 40 años y estaba con esa idea de que sus padres se habían roto su relación conyugal pensando, él se creía, que era por su culpa o por su existencia, vamos a decir. ¿Y cómo le afectó? Porque a pesar de que en una oportunidad tuvo una novia, una persona con quien podía haber formado una familia, pero obviamente esta muchacha ya habían pasado 7 años de relación de noviazgo y bueno, ya quería ver algo en concreto. Y este muchacho, que ahora ya era un adulto, no se atrevía, ¿no? Lamentablemente esa relación de noviazgo también se rompió porque él no se atrevió a tomar esa decisión, ¿no? De decir, sí, no, cómo no, nos vamos a casar, vamos a formalizar nuestra relación en el matrimonio. Y eso nunca sucedió. Cuando ya llega a nuestro consultorio, esa es una de las cosas que le ayudamos a descubrir, porque no se había dado cuenta de esto, de que esta situación de autoculpa que él tenía le estaba trayendo este problema, ¿no? Imagínate, tantos años pensando, amarrado, fíjate, con ese grillete y esa cadena, Sí. a una estaca que ni siquiera le pertenecía. Sí, entonces, ¿cuál sería, para ir apuntando, Roberto, a una solución de esto? Porque habíamos hablado de que esta situación de la depresión tiene dos extremos, que es el pasado y el futuro. Uh-huh. Para poder encarar el futuro, definitivamente, y aunque es obvio, pero hay que mencionarlo, hay que desprenderse del pasado. Uh-huh. Sí, la primera decisión, como tenemos en nuestras notas, ¿verdad? El hecho de asumir la responsabilidad de su pasado, ser responsable también luego de su éxito, de su victoria, de lo que va a venir. Y buscar luego sabiduría, ¿no? Sí. Es decir, de que si hemos, de alguna manera, una palabra que nos cuesta asumir, fracasado en la vida, que también quiero hacer un paréntesis, porque a veces en nuestra comunidad latina hay un concepto erróneo de lo que es fracaso. Uh-huh. Si una persona fracasa una vez, o si fracasa 2, o si fracasa 3, no quiere decir que sea un fracasado, sino de que fracasó una vez, o 2, o 3. Podemos ver el caso de Pedro también, ¿no? Uh-huh. En un rato, uh-huh, los negó 3 veces, ¿no es cierto? Así es. Entonces, vamos a de que... pero él era un fracasado. No, definitivamente no. Y también lo vemos que después él dio fruto. Uh-huh. Era una etapa, yo le llamo a esto la etapa formativa, en realidad. Tanto en el liderazgo como la vida de todo hombre, toda mujer, todos experimentamos etapas formativas. Ya sea que nos formemos con atributos buenos o nos formemos de repente de una manera no tan positiva. Pero cada uno de los discípulos de Jesús tuvo que experimentar esa etapa de formación. Ahora que tú tocas la vida de Pedro, definitivamente con todas estas cosas, y él también caía seguramente en etapas de depresión, aquella reacción que él tiene, ¿verdad? Cuando pensaba entonces que Jesús los iba a abandonar, entonces por eso inmediatamente quiso reconvenirle, ¿no? Y decirle, no, esto no tiene que suceder. Porque tú mencionaste algo, es el tema del temor, ese fantasma del temor,
del miedo a lo que va a venir. ¿Cuántos? Como hablaba Gardel, ¿verdad? Los fantasmas del pasado. Ajá. ¿Cuántas personas, Miguel Ángel, por este asunto del temor, no crecen, se quedan apegados a su estaca, no maduran, no se capacitan, no se preparan y no han llegado justamente a metas que podrían haber alcanzado solamente porque el Mr. Temor se presentó en su vida y no supieron resolver eso? Entonces se requiere una decisión. Sí. Estamos coincidiendo en que la persona tiene que ser consciente de su situación, de su condición, de su pasado, asumir el pasado, no hacerse cargo de las responsabilidades o culpa de los padres, o de quien fuera el caso, sino de la parte que a mí individualmente me toca, a cada uno. O sea, yo no puedo cambiar el pasado, pero puedo cambiar el futuro. Pero el futuro va a depender de uno, no va a depender de nuestros padres, no va a depender de ninguna tercera persona, sino depende exclusivamente de uno. Entonces, ¿cuál sería el fracaso? Volviendo a ese punto, el no asumirlo. No asumirlo se convierte en un fracaso, pero no en un fracasado, sino en una persona que está cargando, y me viene a la mente la historia del peregrino, ¿te acuerdas? Que carga la mochila. Y cuando la descargó, en el momento antes de irse, ya para cruzar para el otro lado. O sea, ¿vamos a cargar toda la vida eso? Es interesante que este tema de asumir justamente responsabilidad está presente en todos los órdenes de la vida. Incluso, ¿sí? Por ejemplo, personas, porque hoy hablábamos de hábitos, aquellas personas entonces que han incurrido en un muy mal hábito hasta llegar a caer, por ejemplo, en el alcoholismo. En cualquier centro de ayuda a las personas que han caído en esta situación de alcoholismo, siempre, pero siempre, Miguel Ángel, vemos que ellos el primer paso a donde llevan a las personas es a reconocer que son alcohólicos. Sí, mira, qué bueno que lo mencionas. A veces me toca ayudar a gente que está en esa situación. O sea, el sistema de los 9 pasos es un sistema muy útil. No obstante, difiero en lo personal, me hago cargo de un punto o una consideración. De decir que el alcohólico siempre alcohólico o de que el adicto siempre adicto. No. O sea, al momento en que nosotros llegamos a Cristo, o que permitimos que Cristo llegue a nosotros, ya soy un hijo de Dios. ¿Que soy perfecto? No. De eso estoy seguro, de que no soy perfecto. Incluso el apóstol Pablo lo dice claramente: no digo haberlo alcanzado, pero prosigo a la meta. También él dice: ay de mí que soy pecador. Lo está diciendo Pablo. O sea, entonces... se hace responsable. Sí. Pero no queda sumergido. Correctamente. Entonces, me hago cargo de mi pasado, me hago cargo de mi condición de pecador, de que, o sea, tengo un cuerpo humano de carne, que es tentado y todo ese tipo de situaciones, pero como hijo de Dios, yo no soy un alcohólico. Es decir, como esa discusión entre las creencias de la religión popular y el cristianismo evangélico. Y viene un hermano o un primo y te dice, o sea, ¿cuál es la diferencia entre tú y yo? Bueno, los dos somos... Y te dice, bueno, ¿no somos pecadores? ¿No eres tú pecador? Sí, yo soy pecador, pero ¿cuál es la diferencia? Que uno es un pecador redimido, es decir, perdonado, y el otro todavía sin perdonar. Porque no se trata de una religión, sino de una convicción de fe. Entonces, en este sentido, la persona que está de alguna manera, si es correcto o no tanto, que está enfermo,
Yo no me gusta usar ese término porque creo que es una condición de la persona y que la misma persona lo puede superar. Es decir, como entró al jaula, también puede salir. Este tipo de jaula no es una jaula que se cierra de afuera. Es una jaula que está abierta. Es una jaula que no tiene candado. Particularmente en el creyente, cuando Cristo ya rompió las cadenas. Entonces tenemos la autoridad de poder abrir eso y salir al mundo y encarar el futuro. Entonces, sí, peco, sí, pero no soy pecador. Correcto. Peco por mi naturaleza humana, pero no es que soy un pecador empedernido. Un pecador redimido. Un pecador redimido. ¿Qué es lo que a qué nos lleva esto? De que cualquier persona, en el punto en que se encuentre, por más profundo que sea el pozo en que te encuentres, siempre hay una posibilidad de poder salir. Primero, confiar en el Señor, pero a su vez hacer lo que tengas que hacer. ¿Estamos de acuerdo? Definitivamente. Hay varias decisiones que, por eso justamente el autor Andy Andrews menciona que hay varias decisiones que se tienen que tomar, no es solo una. También es el hecho de tener un corazón decidido, ¿verdad? La crítica, la condenación y la queja son, dice nuestro autor, criaturas del viento, ¿no? Van y vienen en el aliento desperdiciado de seres inferiores que no tienen ningún poder sobre mí. Y la verdad es que hay que entender esto, ¿no? Porque las personas a veces que están luchando y tomando estas decisiones para salir de los pozos depresivos, de los problemas que a veces los están bombardeando, lamentablemente sucede que se levantan justamente estos individuos alrededor de la vida de la persona que le critican, que le condenan. Me acuerdo bien a mi mente seguramente la historia de Job, ¿no? Él también podríamos decir que estaba en una especie de depresión, pero en un momento dado sus amigos comenzaron bien, pero luego lamentablemente Sí. no supieron perseverar en esa... La esposa ayuda. tampoco lo apoyó. Tampoco. Maldice tu día y muérete. Ujú. Terrible, la verdad, que quien quisiera estar en las sandalias de Job. Así que entonces esas son lo que Andrew llama esas criaturas del viento, ¿no? Porque al fin y al cabo no podemos dejar que estas críticas o actos condenativos se nos claven como dardos, ¿no? Tenemos que no aceptar eso y entender de que estamos en un proceso de victoria, de saliendo justamente de la depresión, y entender esto, que es un proceso, no es un acto mágico, instantáneo, como un toque de la varita mágica de un mago, no, sino que hay un proceso de lucha, hay algo que ya se ha llevado a cabo, que es la victoria que ya nos ha dado Jesús en la cruz del Calvario. Pero sí somos conscientes, especialmente por la parte de la praxis, al trabajar con la gente, de que hay procesos, en realidad. Quisiéramos que las cosas sucedieran de la noche a la mañana, pero lamentablemente no es así. Son procesos. Y al hablar de procesos, viene a mi mente el hecho de anunciar un poco dónde está la iglesia de Shaddai, qué va a pasar este domingo, a qué hora y qué tenemos por delante, Miguel. Bueno, tenemos un cambio de domicilio, no tengo presente ahora el domicilio, pero si gustan contactarme los que están en el área al 951-220-0375. Una vez más el número. El número de teléfono para contactarme es el área 951-220-0375 o también su servidor me puede hallar por mi nombre, Miguel Ángel Dragó, en Facebook u otras redes sociales. Muy bien. Y este domingo vamos a
hacer algo especial hablando de la famosa herencia hispana que tanto se celebra aquí en California, así que vamos a estar en la ciudad de Campton a las 11 de la mañana en el Centro Hispano de Estudios Teológicos, compartiendo este tema de la herencia, porque desde Paz para el Alma podemos compartir este asunto de estos estigmas, de estas herencias que venimos arrastrando, ¿no? Y después entonces a la 1 de la tarde, entonces en la iglesia Nueva Esperanza Covenant Church en la ciudad de Simi Valley, recuerde el 4680 Alamo Street, allí les esperamos a la 1 de la tarde. El teléfono a llamar es el 805-336-3604, 805-336-3604. Estamos ya en los últimos minutos. Hoy les debemos la música. Lo íbamos a poner a cantar al hermano Esteban, pero nos dijo que hoy no vino muy entonado. Sí. Entonces, canta bien los tangos. Sí, definitivamente, pero no hoy. Ya recibimos a la pastora Dolores, que está pasando por ahí, y le damos una bienvenida para su próximo programa. Hay que decir, porque la gente pregunta, sí, ¿quién es esa muchacha bonita que pasó por ahí? Bueno, la pastora Dolores. Ahí su esposo le da permiso para venir a hacer el programa, damos gracias a Dios y le saludamos porque viene un programa formidable ahora aquí en radiomifortaleza.com. Y en estos breves minutos, Miguel Ángel, algo que me gustaría, porque lo tenemos en nuestras notas, que las personas que nos están escuchando, que se han mantenido fieles en el programa de esta mañana, es el hecho de que puedan decir que hoy decidiré ser feliz, que mi vida está conformada por la elección propia. Primero, digan esto, primero tomo decisiones, después mis decisiones me conforman. Así que me gusta esta nota, Miguel Ángel, para que nuestros radioescuchas puedan tomar esta decisión. La verdad es que hay que tomar decisiones contundentes. Tal vez usted que nos ha estado escuchando, usted que ha estado orando, usted que está luchando con diferentes situaciones, ya no lo piense más. No siga amarrada o amarrado a esa estaca tan pequeña como aquel elefante que creía que no la podía arrancar. En Cristo usted puede arrancar esa estaca y aún muchas más. ¿Cierto, Miguel Ángel? Sí, Roberto, quisiera mencionar de que se pongan en contacto con nosotros los pastores de diferentes ministerios para que podamos llevar enseñanzas de matrimonio y familia y otras especialidades a sus iglesias también, ¿verdad? Entonces, comuníquense al 951-220-0375 de tu teléfono. Y también al 805-336-3604. Y entonces vamos a entregar este tiempo y decimos, Miguel Ángel, que esto fue Paz para el alma. Dios los bendiga. Hasta pronto.